Y si algo le quitaba el sueño a don Antonio, eran los caballos. No era un gusto, era una pasión que rayaba en la locura. Cuentan que llegó a tener decenas de animales de pura raza, que valían un dineral. Caballos de baile, elegantes, imponentes. Animales que no solo eran un lujo, eran su identidad. Para Antonio, el caballo era un símbolo de México, de honor y, para qué negarlo, también de poder. Pero el dinero también le dio sus comodidades. En sus mejores años, Antonio Aguilar recorrió el mundo entero con unos espectáculos con caballos que eran una cosa monumental. Movía escenarios, animales, músicos y a todo el personal como si fuera el circo más grande del planeta. Sus giras eran carísimas y un riesgo, pero siempre llenaba. Y cada presentación lo hacía más grande. No era solo un cantante, era un espectáculo completo. A diferencia de otros famosos, de Antonio nunca se supo de escándalos o de fiestas locas. Lo suyo era una vida derechita, elegante. Con sus trajes de charro hechos a mano, que eran una obra de arte. Sus monturas carísimas, su disciplina de hierro y una presencia que se hacía respetar. Él no gastaba en pachangas, invertía en su leyenda. Invertía en su familia, en sus tierras, en sus tradiciones, en su apellido. Porque Antonio Aguilar no quería ser famoso un ratito, él quería ser eterno. Y miren que sí lo logró. Antonio Aguilar no nació leyenda, se hizo a pulso, de dormir en bancas de parque a llenar los escenarios más importantes, del muchacho sin un quinto al charro de México. Su vida nos enseña que el éxito no es de suerte, es de aguantar vara, de tener visión y de ser de una sola pieza. Y ahora nos toca a nosotros no dejar que se olvide el legado de estos gigantes. Por eso mismo, los invito a que le echen un ojo al video que les aparece por aquí en la pantalla, donde les platico el chismecito de por qué ya no vemos las películas de Pedro Infante en la tele y cómo la codicia anda queriendo borrar una de las herencias más bonitas de México. Gracias. Hay decisiones que te cambian la vida en un segundo. ¿A poco no? Y esta es una de esas historias. Porque antes de ser el charro de México, antes de que sus más de 160 discos sonaran en todas las fiestas, el joven Antonio Aguilar no tenía un peso en la bolsa, ni quien le echara la mano, y andaba a punto de tirar la toalla en una tierra que no se toca el corazón con los novatos. Hoy vamos a recordar la vida de verdad, la de a pie, de ese hombre que levantó un imperio solito. ¿Cómo fue que pasó de dormir en las bancas de la Placita Olvera a ser uno de los meros del espectáculo en México? Y sobre todo, ¿qué hubo detrás de esa imagen de hombre cabal? Hubo sacrificios, decisiones que dolieron y tropiezos que por poco le cuestan la carrera para siempre. No se me vaya, que la parte más interesante de esta historia no es cómo empezó, sino lo que pasó cuando ya estaba en la cima. Órale pues. El rancho que le forjó el alma. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, que nació un 17 de mayo de 1919 allá en Villanueva, Zacatecas, en esa tierra donde el carácter se hace a puro sol, trabajo y tradición. Se crió en la famosa hacienda de Tayagua, una de esas construcciones de siglos, rodeado de sus caballos, del campo y de la charrería de veras. Él ni se imaginaba que todo eso lo estaba preparando para convertirse en el retrato de nuestro México. Pero fíjese usted, lo que de verdad le torció el destino no fueron los caballos, sino su mamá. Doña Ángela cantaba en la iglesia del pueblo, no por aplausos, sino por pura fe, y el pequeño Antonio la oía, calladito, guardándose cada melodía, cada sentimiento en esas canciones que, quien lo iba a decir, un día lo llevarían a pisar escenarios por todo el mundo. Aún así, su futuro no parecía ir por ahí, por el canto. O bueno, todavía no. La decisión que lo dejó a su suerte. De jovencito, un tío suyo, Mariano, le dio la oportunidad de su vida. Irse a estudiar para piloto a Nueva York. Para un muchacho de Zacatecas, imagínese, eso era como querer alcanzar las nubes. Y para allá se fue Antonio, con la idea fija de ser piloto, con el dinero que le mandaba la familia y con un futuro que parecía ya escrito. Pero en Nueva York, la vida le tenía preparada otra cosa. Descubrió que lo suyo era el canto, se ganó una beca para estudiar música y tomó la decisión que lo puso de cabeza. Dejó los aviones para seguir a su corazón. Su tío, ¿qué le digo?, se llevó un chasco y le cortó el apoyo. De un día para otro, Antonio se vio solo. En un país ajeno. Sin un centavo y con un sueño que todavía no daba ni para un taco. Lo que vino después fue lo que le templó el acero para el resto de su vida.
Allá por 1940 y 1941, Antonio se lanzó a Hollywood, soñando con ser cantante profesional, pero la realidad le dio un trancazo. Sin dinero, sin conocidos y con el estómago pegado a la espalda, se aventó 3 noches durmiendo en las bancas de la Placita Olvera, ese lugar donde tantos paisanos han ido a buscarse la vida. Fueron noches de frío, de hambre, de no saber qué iba a pasar. Cualquiera se hubiera regresado con la cola entre las patas. Pero Antonio no. En esas noches entendió que el talento no sirve de nada sin aguante, y se juró a sí mismo que no importaba el tiempo que le tomara. Él la iba a hacer. Y desde ahí empezó a nacer otro Antonio, el nacimiento de un artista distinto. Antonio no quería ser un cantante del montón. Se metió a estudiar música en serio, a pulir la voz, aprendió ópera y a dominar su garganta con una disciplina que parecía obsesión. Algo rarísimo para los cantantes de ranchero de aquellos tiempos. Cuando volvió a México, se metió a trabajar en Tijuana por unos cuantos dólares a la semana, pero en lugar de agüitarse, aprovechó cada noche para mejorar. Para 1945, ya estaba en la Ciudad de México, y le siguió dando duro al entrenamiento de la voz. Fue creando ese estilo tan suyo, ¿se acuerda? Una mezcla de potencia, técnica y sentimiento que después nadie le pudo igualar. Con todo y eso, su gran momento nomás no llegaba. Pero ya estaba cerquita de toparse con la persona que le cambiaría la suerte. El encuentro que le cambió la vida. Para 1950, empezó a cantar en la CV, la estación de radio más importante de México. ¿Cómo no? Ahí participaba en un programa que se llamaba Increíble, pero cierto, que conducía Guillermina Jiménez, mejor conocida por todos nosotros como Flor Silvestre. Ella ya era una estrella hecha y derecha de la canción ranchera. Cantaban en el mismo lugar, compartían el micrófono. Pero ninguno de los dos se imaginaba que sus vidas iban a terminar enredadas de tal forma que marcarían para siempre la música de nuestro país. Mientras eso pasaba, Antonio seguía abriéndose paso, aunque su vida amorosa se le andaba complicando. En 1952 conoció a Otilia Larrañaga, una actriz y bailarina. Se enamoraron, se casaron y parecía que por fin sentaba cabeza, pero el matrimonio no funcionó y acabaron divorciándose. De esa relación le quedaron 2 hijas, Dalia Inés y Marcela Rubiales. Y mientras tanto, Antonio seguía en lo suyo, buscando el éxito, sin dejarse caer por los golpes del corazón. Y fíjese qué curioso, justo cuando su vida personal andaba de cabeza, su carrera empezó a subir como la espuma. El momento en que todo cambió. Ese mismo año, se estrenó en el cine con Un papelito. Después vinieron otras películas, hasta que en 1954, con El casto Susano, se anotó su primer exitazo en la pantalla grande. La gente ya lo empezaba a reconocer en la calle, los productores se peleaban por él y el mundo del cine se dio cuenta de que este no era cualquier artista. Para 1953 ya lo había firmado en exclusiva la productora Filmex y llevaba filmadas 10 películas, en varias ya como el mero protagonista, afianzando esa presencia que muy pronto lo haría una figura imparable. El Charro de México ya asomaba la cabeza, pero lo bueno de su historia, apenas se estaba cocinando. Para mediados de los años 50, Antonio Aguilar ya no era aquel muchachito que cantaba para sacar para el frijol, ni el actor que andaba tocando puertas. No, señor, se estaba transformando en otra cosa. Su estampa de charro, esa voz que ya tenía bien educada y su presencia en la pantalla se empezaron a juntar en una figura que, la verdad, no habíamos visto en México. Un artista de pies a cabeza que olía a tradición, a orgullo del bueno. Y es que mientras otros nada más cantaban rancheras, don Antonio las sentía en la sangre. Él no le cantaba al campo nomás por cantar. Él venía de ahí, de la tierra, y por eso se le creía todo. El público no es tonto, y eso lo notó enseguida. Y ándale, que le empiezan a llover las películas, los teatros a reventar y su nombre ya se oía más allá de nuestras fronteras. Pero espérense, que el verdadero estruendo todavía no llegaba, porque a Antonio le faltaba encontrar esa fórmula secreta que lo haría inolvidable. El encuentro que daría inicio a una dinastía. Y aunque ya se habían echado un ojo años atrás, fue el destino el que volvió a juntar a Antonio y a Flor Silvestre, pero ahora la cosa era distinta. Los dos ya eran figurones. Los dos venían de batallar bastante, y los dos sabían lo que costaba el aplauso. El cariño se fue dando despacito, pero cuando por fin se decidieron, agárrense, no solo nació un matrimonio, sino una de las familias más queridas de nuestro México.
Juntos no solo compartieron el techo, compartieron la vida entera en el escenario, en las giras, en las películas, en la música. Tenían una misma idea, construir algo que durara para siempre, el imperio de la música. Porque don Antonio no era solo actor, era una maquinita de hacer canciones. Grabó más de 160 discos, que se dice fácil, y vendió más de 25 millones de copias. Una barbaridad que poquitos han logrado. Pero no era la cantidad, sino a dónde llegaba. Sus canciones se oían lo mismo en un rancho que en la ciudad, en las cantinas y en las fiestas de México y del otro lado. Su voz se convirtió en un pedacito de patria para tantos mexicanos que andaban lejos. Cada disco era un ladrillo más en su castillo, y cada gira lo hacía más fuerte. Pronto iba a llegar el momento que demostraría que ya no era una estrella de México, sino del mundo. Nueva York. Fíjense nomás, la misma ciudad donde años antes durmió en la calle, sin un peso en la bolsa, ahora lo recibía como a un rey. Antonio Aguilar hizo lo que nadie se imaginaba, llenó el Madison Square Garden 6 noches seguidas. 6, algo que solo los meros del mundo consiguen. No fue un concierto, fue un golpe en la mesa. Pero el tamaño de don Antonio no se medía en aplausos o discos vendidos, sino en la vida que se forjó lejos de las cámaras. Porque mientras todos veíamos al charro impecable, orgulloso de sus raíces, detrás de ese personaje había un señorón que levantó un verdadero reino. Toño Aguilar no era un artista cualquiera, él estaba enamorado de verdad del campo, de sus caballos, de la charrería, de la vida de rancho. Y cuando empezó a llegar el dinero, que le llegó a carretadas gracias al cine, la música y las giras, no se lo gastó como cualquier estrellita de la capital, lo invirtió en lo suyo, en su mundo, la tierra. Su lugar más querido fue el rancho El Soyate, allá en sus Zacatecas. Aquello no era un rancho, era casi un país chiquito, un terrenal enorme, con sus caballos finísimos y sus tradiciones. Ahí no era la estrella, era el patrón, el hombre de a caballo, el charro de a de veras.